a todos, bienvenidos. En el día de hoy hablaremos sobre cómo crear una red de contactos para nuestro desempeño profesional. Inicialmente debemos analizar que la creación de una red de contactos es fundamental para generarnos oportunidades de trabajo, no solo como empleados, sino también como emprendedores o empresarios. Este abordaje obedece a la necesidad de conocer las oportunidades que podemos presentar dentro de nuestro campo profesional y dado que muchas de ellas no están disponibles en los medios tradicionales de información o en las redes de contacto social convencionales. Entonces, lo que busca la creación de la red de contactos o networking es establecer vínculos y conexiones que permitan tu crecimiento a nivel profesional, sobre todo llevándonos a encontrarnos dentro de nuestro ámbito con personas que comparten nuestros mismos intereses profesionales. Esto lleva a que estemos informados de oportunidades profesionales, demos a conocer los resultados de nuestro trabajo a potenciales interesados, que logremos mejores resultados en el campo profesional y laboral y además que encontremos asesoría, consejos, información y referencias con respecto a nuestros temas de interés. Pero ¿cuál es la manera correcta de crear un contacto para nuestra red profesional? Bueno, la idea es que se debe dividir en dos tipos de estrategia. Una que debe ser referente a los contactos reales, es decir, personas con las cuales interactuaremos de manera directa y con las cuales debemos tener una etiqueta específica. Esta etiqueta se separa en varias fases de acuerdo al tipo de interacción que vamos a establecer. Lo primero, porque probablemente contactaremos a esta persona dentro de algún evento o alguna entrevista o de pronto una cita profesional. Lo primero que debemos hacer es respetar el espacio personal y profesional de esta persona. Entonces, si él o ella se encuentran dentro de un grupo de personas o está realizando alguna actividad, lo pertinente es pedirle permiso para entablar una conversación en el caso de que lo estemos interrumpiendo. Si la persona está libre y fácilmente ya nos está esperando, pues se puede obviar evidentemente este paso. El segundo tiene que ver con presentarse con su nombre completo. Es importante decirlo claramente, vocalizar bien y decirlo de manera completa. Y identificarnos con una afiliación institucional, sea la universidad en la que estamos estudiando o sea a la empresa a la que estamos representando o de pronto si ya hacemos parte de algún tipo de organización como una ONG, etc. La idea es que se asocie nuestro nombre a una empresa. Normalmente las personas con solo escuchar nuestro nombre una vez no lo van a recordar. Por ello es importante que durante la conversación y de una manera natural le recordemos a esta persona nuestro nombre para que asocien nuestros intereses, la empresa a la cual estamos filiados y digamos que el ámbito en el que nos conocieron para facilitar su recordación. Otro punto que debe ser abordado durante este encuentro real es explicar el porqué del contacto. En este momento es importante indicar claramente que tenemos temas afines y que nuestro interés es trabajar de manera colaborativa o que tenemos algo que aportar desde nuestros conocimientos o ámbito profesional a la necesidad que tiene la persona que representa esta empresa o esta institución. De tal manera que nosotros no vamos a entrar en un papel de pedir favores o de inspirar lástima o de mendigar ayuda, sino que al contrario, vamos a ofrecer un aporte a esa empresa, a ese profesional y por lo tanto estamos en una condición de mostrarnos bajo cierto profesionalismo. Lo otro que se debe considerar claramente es cuál es el tema específico en el que estamos trabajando. Es importante dar a entender cuál es el motivo que nos llevó a contactar a esta persona,
Es decir, dado su trayectoria, no es un momento de adular a la persona, sino de indicar claramente que hemos investigado sus aportes al campo profesional y que por lo tanto compartimos intereses, que estos intereses son comunes y sobre todo destacar cuáles han sido nuestras contribuciones a el conocimiento o al desarrollo de este campo científico o técnico. Esto no debe ser considerado como una forma de egolatría, sino por el contrario es una forma de mostrar que nosotros tenemos habilidades y experiencia apropiada que respaldan nuestro quehacer profesional, es decir, no somos unas personas que estamos en ceros en este campo del conocimiento y por lo tanto tenemos mucho que ofrecer. También es importante indicar claramente que en qué esperas que la persona te ayude, es decir, al entablar esta conversación, tú indicarás que si quieres generar un proyecto conjunto, si estás interesado en una oferta laboral, si lo que pretendes es divulgar tu proyecto o si por el contrario estás buscando una oportunidad de estudios, de una beca o de una práctica profesional o de estudios, ¿sí? Entonces, esto debe quedar muy claro para la persona, ya que si no manifiestas de manera evidente cuál es tu interés, pues la persona simplemente escuchará así, muy bueno, muy interesante todo lo que tienes para ofrecer, pero como no me pediste nada, pues yo asumí que fue un momento agradable conocer a alguien que no tuvo mayor trascendencia. Y el otro punto importante que hay que abordar en ese momento, ya para cerrar el encuentro, es solicitar la información de contacto de manera muy respetuosa, no pedir el Facebook, no pedir redes sociales, sino una tarjeta de contacto y si la persona no dispone de ella y así lo permite, un correo electrónico o un WhatsApp institucional. De esta manera se crea un puente del cual pueden emerger futuras conversaciones en otro momento con respecto a el tema de interés. Y lo otro es, para cerrar completamente la reunión, es agradecer por el tiempo que se tomó esta persona en escucharnos y dedicarnos unos momentos también probablemente para hacernos algunas sugerencias, darnos algún consejo, etcétera, porque estaba muy interesada en lo que teníamos para discutir. Es importante recordar que este momento debe ser un momento agradable, debes mostrarte como una persona segura y tranquila y por lo tanto también debes ser empático con la otra persona. Entonces es importante recordar, sonreír, hablar con tranquilidad, tratar de pronunciar claramente las palabras, no dejarse vencer por los nervios, hablar de una forma natural, pero no entrando en excesiva confianza con el interlocutor porque esa persona no te conoce, no es tu amigo cercano, por lo tanto no debes utilizar palabras o chistes de mal gusto, sarcasmo y otras cosas que pueden enrarecer la comunicación con esta persona. Ya para el entorno en el cual realizamos un contacto virtual es importante establecer primero qué persona quieres realmente contactar. Para ello debes informarte apropiadamente sobre el tema de interés, debes encontrar cuáles son las personas que han contribuido más a este tema, cuáles son las empresas más importantes, cuáles son sus campos de acción. Y después de haber hecho ese filtro, esa base de datos y haber seleccionado o priorizado quiénes serían tus contactos de interés, pues escribirás un email con los siguientes elementos. Primero que todo, un saludo formal. Esta persona no te conoce y por lo tanto no puedes entrar con algún tipo de saludo cariñoso o de confianza. El segundo elemento, así como en la presentación real, es identificar claramente o mostrar quién eres. Entonces, para ello deberás presentarte, lo mismo, indicando tus nombres completos y la institución a la que perteneces, ya sea como estudiante o como joven profesional. Si no tienes ninguna institución de referencia, puedes mencionar la institución en la cual realizaste tus estudios universitarios. En tercer momento,
indicarás cuál es el motivo por el cual realizas el contacto a esta persona en específico. Para ello deberás indicar cuál es el aporte o la contribución o el campo de acción específico que desarrolla tu interlocutor virtual y que por lo cual te interesa abordar. Después debes indicar específicamente cuál es tu tema de interés dentro de este campo de acción que dispone esta persona. Y en tercer momento, presentar de una forma breve, resumida, tu hoja de vida, la cual se puede citar como si fuera un anexo. Entonces, de esta manera, si la persona quedó interesada con tu forma respetuosa y claramente orientada de contacto, pues podrá referirse a tu hoja de vida resumida y de esta manera, pues identificar si realmente eres el tipo de profesional que le interesa. Esto se haría si es pertinente, si realmente no contribuye en nada. Por ejemplo, si ustedes quieren formular un proyecto en conjunto, puedes dar algunos links de tu información profesional relevante, pero no hay necesidad de anexar la hoja de vida como tal. Lo siguiente tiene que ver claramente con solicitar la colaboración que deseas, en la cual indicarás cuál es tu fin de contacto con esta persona y así como en la sesión anterior, obviamente que cerrar el mensaje con un agradecimiento porque esta persona dedicó algunos minutos de su tiempo para escucharte o para leerte y de esa manera pues hay que agradecer ese tiempo que se tomó la persona. Es importante anotar que no hay que ofenderse en el caso de no recibir una respuesta. Las personas tienen agendas muy apretadas y por eso a veces ocurre que no hay una respuesta inmediata o la persona abre el mensaje, lo lee, le resulta de interés, pero no elabora una respuesta inmediata porque quiere consultar algo adicional o alguna cosa se le presentó en el momento y después olvida que este correo lo leyó. Por eso, en el caso de que no recibas una respuesta en un plazo prudencial de 8 días, es importante revisar confirmar que los datos de contacto están apropiados y lo otro es repetir y volver a enviar este mensaje. Si ante la segunda vez que se envía no se recibe de nuevo una respuesta, es probable que esta persona de plano no esté interesada en el asunto y por lo tanto no es mejor no intentar reescribirle o solicitar más cosas o más información porque lo estaremos incomodando. Y en este momento entonces sería oportuno revisar la base de datos inicial de contactos y buscar a otra persona. Cada uno de los ámbitos tendrá sus momentos específicos de contacto y por ello en el siguiente video analizaremos cada uno en detalle. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.